¿Qué supone para Vox que Iván Espinosa de los Monteros abandone la política? Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Rayo, pero yo creo que ya sabemos un poco la dirección en la que va a ir Rayo, con la que coincido plenamente, y es que, bueno, esto yo creo que consagra ya la deriva nacional sindicalista, llamémosle barra falangista, ultraconservadora, que llevaba adoptando el partido de Abascal los últimos años, ¿no? Yo creo que esa va a ser un poco la línea del líder Juan Ramón Rayo, pero en cualquier caso vamos a escucharla. Fernando Silva Zabán, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario de Vox y una de las caras más visibles y conocidas del partido, abandona la política. ¿Cuáles son las implicaciones de todo ello? Veámoslo. Iván Espinosa de los Monteros deja la política. Les anuncio a todos que en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Los políticos siempre suelen justificar sus decisiones apelando a motivos personales y familiares. De motivos personales y familiares nada, tío. A ver, que desde luego el hecho de poder estar más tiempo con su familia y alejarse de todo el ruido y de todos los cuchillos y de toda esa irascibilidad y conflicto que hay dentro de la política, desde luego a cualquiera le da años de vida. Pero que al final esto es una excusa para salir de ahí. Una primera lanza de partido como ese Iván Espinosa de los Monteros no abandona 2 semanas después de unas elecciones simplemente porque, bueno, mira, que quiero pasar más tiempo con mis hijos. Es eso y otras razones de peso que son los conflictos internos que había dentro del partido de Vox. Y dejando de lado la cuestión de si en este caso es cierto o no lo es decir, si Iván Espinosa de los Monteros ha abandonado realmente la política por eso o por otros motivos que ahora mismo no está desvelando, lo cierto es que más allá de la interpretación que hagamos cada uno de nosotros de las razones de esta decisión conlleva consecuencias. Y esas consecuencias afectan fundamentalmente a 2 cuestiones. Por un lado, el alineamiento ideológico de Vox. Y por otro, la entereza programática de Vox como alternativa política. Primero, sobre el alineamiento ideológico de Vox. 27 meses de calidad y no renuncio. Un abrazo desde Chile. Y Flacho, gracias también por la suscripción, te doy tremendo puño. Los partidos políticos, todo partido político, está compuesto por familias ideológicas que en el fondo son familias de lealtades. No hay ningún partido político que sea un bloque ideológico monolítico, donde todos tengan exactamente las mismas ideas. Aunque pueda haber un tronco común, luego empiezan a crecer las ramas y esas ramas conforman familias. Hay unos miembros de ese grupo político que preferirían orientarlo en una dirección y hay otros miembros que preferirían orientarlo en otra. Y cada familia tiene sus propios líderes, sus propios referentes, que de alguna manera aglutinan a todos los demás. En chamán, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Algo muy parecido sucedió con Podemos. O sea, si os acordáis de las primeras fotos estas que salían con el Si se puede, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Vescansa y toda esta peñita detrás, al final, ¿cuántos quedaron de ese grupo originario? Pues quedó Pablo Iglesias y Irene Montero, que ni siquiera estaba en la foto del principio. Entonces, es algo que ya hemos visto antes en la política en España. Miembros, muchas veces no visibles, que integran esa familia. Pues bien, Iván Espinosa de los Monteros será claramente el líder de la familia que podríamos denominar liberal dentro de Vox. Estoy utilizando este adjetivo ideológico, liberal, de manera muy laxa. Muy laxa. Es decir, no estoy evaluando si esas personas eran liberales en términos absolutos o escrupulosos del término. Meramente me estoy refiriendo a que eran más liberales, especialmente en lo económico, que el promedio de Vox. Por supuesto, al lado de un libertario o de un liberal clásico podían ser personas bastante poco liberales, bastante alejadas del liberalismo, pero en relación al resto de miembros de Vox, ese grupo de personas lideradas formal o informalmente por Iván Espinosa de los Monteros, sí eran desde luego más liberales, bastante más liberales que el resto de Vox. Pues bien, esa familia liberal dentro de Vox ha sido totalmente desarticulada, totalmente liquidada. Tras los resultados de las últimas elecciones generales, prácticamente ya había quedado para el derribo. Básicamente porque algunos de los miembros de esa familia liberal ni siquiera habían sido incluidos en las listas, mientras que otros, que habían sido incluidos en las listas, no lograron en las elecciones su acta de diputado. Quizá el caso más destacado de miembro de Vox dentro de la familia liberal fue Rubén Manso, que no fue incluido en las listas. Pero también podríamos mencionar a otra persona que tampoco fue incluida en las listas y que desde luego formaba parte del grupo de Iván Espinosa de los Monteros. Y me estoy refiriendo a Víctor Sánchez del Real. Efectivamente. No solo eso, como he dicho, otras personas también más o menos afines. Mireia, pone uno por ahí.
más o menos cercanas, al menos simpatizantes con el grupo liberal dentro de Vox, si bien fueron incluidos en las listas, no lograron su acta de diputado. Este es el caso, por ejemplo, de Francisco José Contreras, que iba como número 2 en Sevilla y no logró salir elegido, o de Víctor González, que iba de número 1 por Salamanca y tampoco salió elegido, o de Inés Cañizares, que iba de número 2 por Toledo y tampoco salió elegida. Y si después de esta confección de las listas y de este resultado electoral que dejó descapitalizada a la facción liberal, entre comillas, dentro de Vox, ahora llega el abandono de la política del que era el cabecilla visible que aglutinaba... Creo que el escaño se lo lleva el Stigman el médico. A todas esas personas, a todos esos miembros intermedios de Vox que tenían cierta afinidad liberal, como es Iván Espinosa de los Monteros, pues entonces directamente lo que ha sucedido es que la facción liberal dentro de Vox ya no existe. ¿Qué diputado o qué alto cargo a día de hoy dentro de Vox exhibe una cierta simpatía hacia el liberalismo? ¿Quiénes se distinguen por defender, si no una sociedad, sí una economía más libre dentro de España? No los hay, por eso digo que la familia liberal dentro de Vox ha sido liquidada. No voy a entrar a valorar si esto ha sido resultado de una purga, de una acción consciente y deliberada de la dirección de Vox o no. Simplemente estoy constatando los hechos, que ya no hay familia liberal dentro de Vox. Y por tanto, si una de las familias ideológicas dentro de Vox ha desaparecido a todos los efectos, cabe esperar que ahora el partido se oriente hacia las posiciones que quieren marcar las otras familias. Y la familia ideológica hoy predominante dentro de Vox es la nacionalista filofalangista que encabeza Jorge Buxadé. Jorge Buxadé se hizo inicialmente con el control del grupo político de Vox en el Parlamento Europeo, posteriormente consiguió colocar como secretario general de Vox, es decir, como número 2 formal del partido, a Ignacio Garriga, que es una de sus personas de confianza. Satírida, gracias por la Ya suscripción. tengo a Kratos. Full calvócrata. Te doy tremendo puño. Y que también integra a esa familia nacionalista filofalangista, y ahora todo apunta, veremos qué termina sucediendo, pero todo apunta a que se hará también con el control del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados de España. Porque hasta el momento Iván Espinosa de los Monteros era el portavoz parlamentario, es decir, el que organizaba, dirigía el grupo parlamentario de Vox. You are transgender. Muchas gracias. Buenas tardes, don Sergio de la Mancha. Constellation Scarlet. Ya van 4 meses apoyando la calvocracia, uno de ellos ya fuera de España. Muchas gracias por la suscripción. Dice, Infoblogger estaba hoy medio deprimido por esto. Un golpe más duro a Vox que las últimas elecciones. Es normal. Es normal. O sea, yo si fuese Infoblogger y estuviese muy apegado a este partido y pensase básicamente que es la última esperanza para España, pues hombre, vería la marcha de Iván Espinosa de los Monteros como una de las mayores catástrofes que ha pasado en la actualidad política de los últimos años. Es que para alguien, o sea, si yo lo veo desde fuera y digo, esto es una putada que flipas, porque eso significa que al final los que van a coger más peso dentro del partido Vox son aquellos que yo no quiero que tengan peso o influencias dentro de la sociedad española, pues yo me imagino que para cualquiera que fuese muy afín al ala más Iván Espinosa de los Monteros, liberal y demás, y que le diese un poco más de rechine a la más ultraconservadora, falangista y demás, pues por supuesto, tío, que le tiene que haber sentado como una patada en el estómago. En el Congreso. Ahora que Iván Espinosa de los Monteros se ha ido, habrá que reemplazarlo, y cabe suponer que la persona que lo reemplace será una persona, de nuevo, del entorno de confianza de Jorge Buxadé. Insisto. Te verás como haya repetición electoral. Vox se va a dar un batacazo tremendo. A ver, yo creo que Vox va a continuar con un determinado suelo electoral siempre y cuando en el PP haya personajes como Alberto Núñez Feijóo, ¿vale? Pero muchas gracias por los bits. Pero yo creo que mientras Alberto Núñez Feijóo siga delante del PP, yo creo que Vox se va a poder seguir manteniendo, más o menos. No hace falta especular si Jorge Buxadé ha tramado un plan para cargarse a la facción liberal y a Iván Espinosa de los Monteros. Esto es lo que dijo Buxadé. A ver. La reacción de Jorge Buxadé en copia a la marcha Espinosa de los Monteros. Un tipo extraordinario. Ah, es un tipo extraordinario. Hombre, ¿qué va a decir? También estaba Puñito Sergio. Ortega Smith diciendo, oh Dios mío, se va un grande. Sur Juancar, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Da igual. Santiago Abascal todavía no ha dicho nada, ¿no? Santiago Abascal ha mantenido riguroso silencio. El hecho es que ha sucedido, hoy no existe facción liberal y la facción de Buxadé, nacionalista y filofalangista, tiene prácticamente todo el control de Vox. Esta es por tanto la primera consecuencia, referida al alineamiento ideológico de Vox, del abandono de la política de Iván Espinosa de los Monteros. Pero existe una segunda consecuencia, en parte derivada de la anterior.
Segunda consecuencia que afecta a la... Ha puesto un tuit, no mientas, ¿no? Yo no he mentido, he preguntado, he dicho, ¿ha dicho algo Abascal? No lo sé. Ha puesto un tuit, no mientas. Vale, no pasa nada. Gracias por recordarme que ha puesto un tuit. Entereza programática de Vox como proyecto político alternativo para España. Por las razones que fueran, probablemente porque no había nadie más en las otras familias que pudiese hacerse cargo, la confección del programa económico de Vox recayó durante los últimos años en esa familia que podemos llamar liberal. No es que las otras familias no intentaran meter el cazo, no intentaran influir sobre las medidas económicas. Esto, por ejemplo, se vio muy claramente en el último programa electoral del 23 de julio, donde ya se apreciaba un giro proteccionista, un giro anticomercio, un giro tradicionalista de las medidas económicas de Vox. Abascal nació de perfil en estos temas. Muchas gracias por los bits. Pero No ha dicho algo, no mientas, tío. Y más allá de que las cuentas no cuadraran, globalmente seguía siendo un programa que tenía coherencia liberal. Recortar el gasto, bajar impuestos, desregular, etcétera, etcétera. Pues bien, con la desaparición, con la liquidación de la familia liberal dentro de Vox, también se ha liquidado, desde un punto de vista más técnico y menos ideológico, a aquella parte del partido que estaba encargada de confeccionar el programa económico de Vox. Y la cuestión, desde un punto de vista técnico, programático, pasa a ser la siguiente. Sin Rubén Manso, sin Inés Cañizares, sin Iván Espinosa de los Monteros, sin Víctor González, ¿queda alguien dentro de Vox, dentro de los altos cargos o cargos intermedios, claro, no me refiero a militantes de base, queda alguien dentro de Vox que sepa algo de economía y que quiera convertir la economía en uno de los asuntos clave del debate político? Por ejemplo, ¿quién puede ocupar la portavocía económica dentro del Congreso de los Diputados? Y ocuparla con criterio y con conocimiento, no para soltar 4 consignas desinformadas. ¿O quién va a marcar a partir de ahora las líneas generales del programa económico de Vox, del discurso económico de Vox como partido? Cuestiones como ¿hay que apoyar un impuesto extraordinario a la banca como acaba de aprobar Meloni o no hay que hacerlo? ¿Hay que apoyar una subida del salario mínimo interprofesional como suele hacer el sindicato Solidaridad de Vox o no hay que hacerlo? ¿Hay que defender una liberalización del mercado laboral o hay que oponerse a ella? ¿Hay que abrazar, aunque sea con matices, con excepciones, la libertad de comercio o hay que oponerse frontalmente a la misma y por tanto defender cualquier arancel que pueda llegar a colocarse en España o en Europa? ¿Hay que aumentar las transferencias sociales o no hay que hacerlo? Este tipo de cuestiones, que son las que un partido político tiene que responder cada día, porque cada día se tiene que posicionar, tiene que tomar partido sobre las distintas propuestas políticas que están encima de la mesa. Este tipo de cuestiones, para ser respondidas adecuadamente, necesitan de una cabeza económica detrás, una cabeza económica que tenga conocimientos sobre economía, conocimientos sobre todo de base técnica, una cabeza económica que tenga una visión de conjunto sobre hacia dónde querría orientar la economía española, si hacia una economía más libre, si hacia una economía menos libre, si hacia una economía que combine algunos aspectos de libertad con otros de redistribución estatal de la renta y otros de regulación, etcétera. Es decir, tiene que haber un plan económico detrás. Y la cuestión que vuelvo a formular es ¿quién hoy, dentro de los cuadros principales de Vox... Rayo quiere militar en Vox. El próximo paso de Rayo es directamente ya afiliarse a Vox y decir... hay un hueco en esta formación para mí. Tenéis un vacío que no sois capaces de llenar, ¿verdad? O sea, yo creo que, de hecho, Juan Ramón Rayo sería... el mejor sustituto para Iván Espinosa de los Monteros para Vox, ¿eh? Sería en plan de sí, se van Espinosa de los Monteros, pero traemos a Juan Ramón Rayo. Suena aquí música... de repente todos les votamos. Tiene conocimientos... Ya sé que dijo que nunca entraría en política. Estoy de coña, evidentemente. ...técnicos para poder... Sería Leo Messi, sí. Bueno, a ver, Leo Messi ha fichado por el Inter de Milán. Que Rayo fiche por Vox, ahora mismo yo creo que entra dentro de lo factible. Elaborar este programa, para confeccionar la visión económica de conjunto del partido político Vox, aquella con la... Inter de Miami, siempre digo Milán, ¿no? Ya, y el Inter de Miami, yo creo que me habéis entendido. A que los ciudadanos identifiquen a ese grupo político. Pues mucho me temo que a día de hoy no hay nadie. Y si Vox no tiene ninguna cabeza económica entre sus cuadros intermedios o sus cargos de mando, y no es fácil que pueda tenerla, porque una cabeza económica necesita actuar con autonomía, necesita confeccionar ese programa económico sin que desde arriba le estén diciendo coloca esto aunque no tenga ningún sentido colocarlo. Y claro, si tú no estás ya dentro de los puestos de mando, va a ser muy complicado que los puestos de mando hagan un fichaje externo al partido o asciendan a un militante de base y le digan tú no te preocupes, que ahora tienes plena... Está muy complicada la cosa, ¿eh? Lo tiene muy complicado Vox. Muy complicado. Este agujero no lo va a poder llenar. O sea, no es lo mismo que en Macarena Olona. Con Macarena Olona tuvieron la suerte de que Macarena Olona se autodestruyó.
¿Sabes? Macarena Olona era una de las figuras fuertes dentro de Vox, dentro del Congreso y demás, pero, quiero decir, su salida del partido primero fue tan torpe su candidatura en Andalucía y luego su salida del partido fue tan atropellada y cometió tantos errores y hizo y dijo tantas barbaridades que al final parecía que casi Vox salió reforzado de la salida de Macarena Olona porque se quitó a tremenda loca de encima. Pero la salida de Macarena Olona yo creo que fue dura. La salida de Iván Espinosa de los Monteros va a ser peor. Va a ser peor porque... Es que te lo digo, tío. Eran el mejor portavoz que podían tener y que probablemente tenían los 4 partidos que hay ahora mismo en el Congreso fuertes a nivel nacional. Autonomía, plenos poderes para definir la identidad económica de Vox. Nosotros no nos vamos a meter con lo que hagas. Evidentemente no va a ser así, no puede ser así. No van a regalarle una cuota de poder tan inmensa dentro del partido a alguien que hoy no tiene ese poder. Y por tanto, si se han cortado las cabezas económicas entre los puestos de mando de Vox, lo que va a suceder es que Vox va a carecer de un discurso económico sólido, técnico, coherente. Probablemente a lo que asistamos sea, por un lado, a una marginación de las cuestiones económicas dentro de Vox, no interesa la economía, y por otro, cuando se toquen asuntos económicos, porque no quepa otro remedio que tocarlos, porque estén en el debate público en ese momento, a una degeneración demagógica de ese discurso económico. El choteo padre, a ver qué es lo que ha dicho Marcos Ondarra. Marcos Ondarra tiene muy buenas informaciones sobre Vox, ¿eh? Yo os lo recomiendo que lo sigáis si queréis enteraros de la historia. Ah, bueno, esto es lo que habían puesto en las biografías, ¿no? Que Iván Espinosa de los Monteros ha puesto lo mejor está por venir, o a lo mejor tenía escrito lo mejor está por venir. En cualquier caso, esto es una de las frases que ha dicho cuando se ha despedido de Vox, ha dicho lo mejor está por venir. Y Macarena Olona también, pues para llamar la atención, entiendo, como intenta hacer esta señora de unos meses a esta parte, ha también cambiado su biografía y ha puesto lo mejor está por venir. Y me imagino... Es que a Macarena Olona siempre le gusta, tío, el comunicarse con estos mensajes crípticos y estas cosas y estas chorradas. Al final es la señora intentando llamar la atención. Sin más, sin más. No hay que darle muchas vueltas. El que lo quiera entender, que lo entienda. Hay que entender que la salud mental es importante. De acuerdo, por eso conviene no frivolizar con ella. A ver, ya te lo explico yo. Aquí nuestra amiga no sabe cómo seguir llamando la atención porque ya nadie le hace caso, normal. Y habrá decidido copiar la descripción de Espinosa. Así parece que están en el mismo barco, pero ni parecido. Bueno, a ver, yo no sé cuál es la relación que tiene Macarena Olona con Iván Espinosa de los Monteros. Yo sí que sé que... Desde luego la salida de los Monteros, de Iván Espinosa de los Monteros, por ahora no está siendo tan accidentada como la salida de Macarena Olona. Desde luego no es una salida porque Iván Espinosa de los Monteros se encontrase perfectamente en Vox, pero quisiese pasar más tiempo con su familia. Desde luego hay conflictos y elementos internos que han hecho que este señor pues se desencante un poco con la última línea que llevaba el partido de los de Abascal y se retire de la primera línea de la política en España. Pero ojo, cuidado, ¿eh? Menos cierta base por consignas propagandísticas sin contenido. Y un partido político sin un discurso económico más o menos identificable y más o menos coherente es un partido político que no puede ser alternativa de gobierno. En fin. A ver, me decís por aquí que Rubén Manso también se ha manifestado. Vox no tiene futuro. ¿Esto cuándo lo ha escrito? Hoy. Bueno. Pues ya estaríamos, ¿eh? Fíjate que hoy ha hecho un hilo... No, Infoblogger no. Ha hecho un hilo José Luis Sánchez, que es expresidente de Vox Madrid. Lo ha señalado o lo ha aplaudido Víctor Sánchez del Real. Y era un hilo en el que básicamente José Luis Sánchez estaba diciendo que Santiago Abascal se había rodeado de aduladores como Jorge Buxadé y que si no quería que el partido se fuese a pique ya le vendría bien el quitárselo de encima. Y ahora ha escrito este artículo Rubén Manso que nos dispondremos a leer. Jorge Bruque, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Amigos. La cosa no pinta bien en el partido verde botella.